Cuando nos convertimos en padres, todos deseamos que nuestros hijos tengan plena salud. Sin embargo, muchas veces, muchos de nuestros hijos tienen algún síndrome. Un síndrome que implica un enorme reto. Reto que se agrava porque falta el apoyo de las instituciones. Uno de ellos es el autismo. De eso hablaremos el día de hoy. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, el autismo es un trastorno neurobiológico complejo que forma parte de lo que se conoce como trastorno del espectro autista, TEA. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud sostiene que el autismo incluye un síndrome que se presenta desde el nacimiento o se inicia durante los primeros 30 meses de vida. Las niñas y los niños con TEA tienen severas dificultades en la comprensión del lenguaje hablado. En la mayoría de los casos, presentan retardo en el desarrollo del lenguaje. Incluso expresan un acentuado problema para interactuar con su entorno. No tienen la capacidad de relacionarse con juegos grupales y cooperativos. En México, para el año 2008, de acuerdo con datos del Instituto de Autismo Domus y según las estimaciones del Hospital La Raza, había 46,000 casos de autismo, siendo 4 veces más frecuente en varones que en mujeres. De acuerdo con la OMS y su informe sobre el Sistema de Salud Mental México 2011, del total de personas con alguna patología psicológica, apenas un 30% se atiende en la red de salud pública. Con respecto al sistema educativo, no hay ubicaciones exactas de instituciones públicas que integren a su sistema de educación a este sector de la población, por lo que es mínimo el número de personas con autismo que reciben educación especializada de manera particular. Sin duda, urge desarrollar políticas públicas más eficaces en materias de salud y educación que les brinden a las personas con TEA la posibilidad de una mayor integración en la sociedad. Hay trastornos sobre todo en los niños, en las niñas y adolescentes, que a todos nos preocupan y que obviamente requieren una atención muy cercana de los padres de familia, de la sociedad y obviamente del gobierno. Hay un trastorno que se menciona, se dice, pero creo yo, y por eso les agradezco muchísimo a nuestras invitadas al Estudio México Social, que nos ayuden a difundir y comprender qué es el autismo. Y en ese sentido quisiera empezar buscando que nos ayudes a comprender qué debemos entender por el trastorno en el desarrollo que se llama autismo. Pues, Mario Luis, muchas gracias por la invitación. Lo más importante quizás es que la gente pueda comprender que es algo que afecta el desarrollo neuronal de los niños y que se manifiesta con dificultades para la comunicación e interacción social. Es el síntoma más importante y también con una peculiaridad en su conducta, limitación y restricción en sus intereses, tanto en el comportamiento como en lo que pueden comunicar. Y en ese sentido, Cris, ¿es un trastorno que es fácil de identificar o hay una etapa cuando uno puede darse cuenta? Bueno, actualmente se pueden empezar a detectar rasgos desde muy temprana edad. Chiquitos desde los 6 meses de nacidos pueden empezar a presentar ciertos factores a los que les llamamos factores de riesgo, en los que podemos empezar a notar ciertas características en el comportamiento y en la conducta de los chiquitos, sobre todo en la interacción principalmente con sus cuidadores, los papás, y ahí empezamos a notar ciertas características que podrían más adelante presentar trastornos. Por ejemplo, ¿cuáles serían, digamos, los básicos? Factores de riesgo. Bueno, principalmente podríamos hablar de este contacto visual que establece el bebé al estar en este juego circular con la madre. No responden generalmente a su nombre. Cuando se les dan los brazos, a veces no responden a este contacto físico que los padres les dan. Los juegos que empiezan a desarrollar los chiquitos desde una edad muy temprana son juegos, en realidad no son juegos, es una manera como de estimularse con los objetos sin necesariamente hacer un juego funcional de ellos. Son chiquitos que a veces no tienen esta sonrisa social, que suelen aislarse un poco más. En fin, estos son algunos de los rasgos, no señalan, o sea, no empiezan a desarrollar esta capacidad para comunicarse como lo haría un chiquito. Y reaccionar al medio ambiente. Exacto. Y en ese sentido, pareciera ser, corrígeme, que por una parte está el temor de los padres, ¿no? Hay una negación digo, muy natural, ¿no? Decir, bueno, no, no reacciona a los sonidos, no me ve, no me da los brazos. Debe ser muy complejo
llegar a la conclusión que hay un trastorno, o sea, simplemente llegar a esa conclusión, más allá de la identificación, porque debe haber muchos trastornos que se pueden confundir. ¿Cuál es tu experiencia? ¿En qué momento los padres que llegan a Domus, tu organización, la organización donde estás, más o menos cuánto tiempo ha pasado entre que empezaron a notar ciertas señales y la conclusión enorme y terrible de decir, hay un trastorno, necesitamos ayuda? Así es. Pasan dos cosas. Primero, la apariencia física de los niños con autismo es normal. Entonces eso dificulta mucho el poder aceptar que algo está pasando. También hay como cierta contradicción. En algunos aspectos del desarrollo son muy hábiles, ¿no? Les gustan la televisión, se aprenden los canales, usan los aparatos ahora electrónicos de manera, ¿no?, maravillosa, y eso nos confunde mucho y confunde a los papás. A un proceso normal de un padre de familia de ir reconociendo y aceptando que su niño algo tiene, pues se le agrega este componente, ¿no? Que no, si puede aprenderse todo esto, pues no tiene nada, ¿no? Y si puede incluso memorizar ciertas cosas, no tiene nada. Y ahí empieza como a retrasarse un poquito este momento en el que empiezan a buscar ayuda. Se complican a veces más porque van al médico, van naturalmente al pediatra, y a lo mejor en ese momento de la consulta el niño está especialmente atento porque le llamó la atención lo que está en el consultorio, y el pediatra dice no tiene nada, ya hablará, ¿no? Empieza a haber como un rezago en la presentación del lenguaje oral, y entonces esto complica otra vez más la situación. Sin embargo, cada vez nos llegan niños a más de menor edad, incluso de menos de 2 años, porque las mamás, que la difusión, ¿no?, que hay hoy en día permite como atender esto, ha habido películas también, ¿no?, del tema, entonces las mamás son las que insisten que algo están notando, sobre todo si tienen sobrinos, hijos de otras edades, empiezan a notar y dicen, pues aunque el doctor me diga que no tiene nada, yo siento que hay algo, ¿no? Y como ya se empieza a conocer el tema del autismo, pues a veces nos llegan con el diagnóstico dado por la mamá, y nosotros lo que hacemos evidentemente pues es confirmarlo y hacer una evaluación mucho más extensiva, apuntando más al potencial del desarrollo del niño, al potencial de aprendizaje y de comunicación que a tachar, ¿no?, todas las cuestiones que no ha podido desarrollar. Pero por otra parte, cuando ahorita mencionábamos que hay familias, padres de familia que tienen acceso a un pediatra, pues sabemos que en este país de tanta desigualdad, ahorita se me vino la imagen de la realidad de los niños indígenas, de las localidades más marginadas. Debe haber un enorme desconocimiento del autismo y otros trastornos, y en ese sentido creo que esto se expresa nacionalmente, no reconoce, y obviamente entre más marginado, más aislado, menos contacto, pues debe estar ahí, simplemente no se reconoce y mucho menos se tiene con qué enfrentarlo. Así es, y bueno, complementando un poquito lo que decía Judith, los padres son los que empiezan a notar estas primeras señales, y es verdad que la familia acude siempre a realizar un seguimiento en cuanto al desarrollo motor y en cuanto al crecimiento con el pediatra. Ellos son los que nos van dando los parámetros en cuestión a los hitos del desarrollo del niño. Entonces, bueno, ¿qué es lo que señala el pediatra? Si está caminando, si está gateando, cuestiones más de tipo motor, y no necesariamente otro tipo de indicadores que podrían estarnos indicando que hay alguna alteración o que probablemente se podrían estar presentando estos rasgos, y creo que ahí es una preocupación importante, ¿no? Porque ese es el primer acercamiento que tienen los padres en una cuestión mucho más profesional, que nos pudiera estar diciendo que puede o no estar ocurriendo eso, y entonces empieza todo este peregrinar que muchos padres viven para lograr un diagnóstico definitivo. Habrá algunos que tienen la suerte, ¿no?, que en estos primeros meses o estos 2 primeros años logran identificar estos rasgos y pueden acudir a instancias especializadas en trastornos del espectro autista, pero hay padres que pueden pasar 2, 3 años y siguen en la búsqueda de un diagnóstico correcto, y son 4 años en donde, bueno, se pueden hacer una intervención temprana. ¿Sí tiene impacto, digamos, posponer la intervención? ¿Sí tiene alguna secuela de Así es. Hay muchísimas investigaciones al respecto que señalan que a mayor temprana edad se puede hacer una intervención,
bueno, pues el niño va adquiriendo nuevas habilidades y nuevas estrategias que le permitan más adelante poder desarrollarse a nivel cognitivo, poder desarrollar habilidades de tipo comunicativo, a nivel social, etcétera, ¿no? Entonces, se habla de la plasticidad cerebral en los chiquitos, en donde entre más temprano podamos apoyarlos, darles a las familias las estrategias para poder también motivar el desarrollo de estos chiquitos, se va a ver un mayor avance. Así es. Una pregunta, un chiquillo, un niño que ha sido identificado con el trastorno de autismo, ¿es, digamos, corregible o es un proceso que no hay manera, digamos, de eliminarlo? O sea, ¿se mantiene, se reduce su exposición, o sea, o sí se logra resolver? Pues hoy en día, digamos, los principales organismos a nivel internacional, lo que se dice es que no es curable. ¿Okay? Hay casos en donde hay se revierte mucho de la sintomatología y uno los ve y son niños que los ves en las escuelas prácticamente como cualquier otro niño. Pero sí logra ser funcionable un niño. Logran ser funcionales. Ahora, por eso se le llama hoy en día espectro autista, porque hay una diversidad en la forma como se manifiestan estas características, hay estos casos síntomas. más agudos o casos más leves. Déjame ir a un corte. Estamos hablando de autismo, la realidad de que es un trastorno difícil de identificar, en el cual no hay realmente claras orientaciones, sobre todo entre mayor marginación, mayor aislamiento, debe ser más difícil identificarlo y obviamente está la parte más sensible. Los padres tratamos muchas veces de no aceptar algo que nos duele tanto y en ese sentido retrasamos la ayuda que tiene impactos. Vamos a un corte y regresamos para hablar del enorme reto que implica el autismo para muchos padres de familia. Soy mami muy orgullosa de Mateo Ortega, que desde los 3 meses mi hijo presentó rasgos autistas porque él nació así. No, de él no fue ninguna causa externa. Entonces él empezó a recibir intervención temprana o terapias desde los 10 meses. El reto que nosotros nos pusimos, mi esposo y yo, fue Mateo tiene que ser feliz, que el mundo entienda que mi hijo no es diferente. Mi hijo simplemente ve las cosas con otro lente, pero mi hijo es perfectamente capaz de vivir aquí y de hacer todo lo que todos nosotros podemos hacer. Mi hijo es José Manuel, él tiene 9 años. Todos los días es un reto. No sabes qué puede suceder ese día. Ya hay temas o ambientes que más o menos ya sabes cómo él va a responder, pero podría cambiar en cualquier momento. Entonces, es estarlo cuidando todo el tiempo, estar al pendiente de él. Mi hijo se llama José Omar Navarrete Villarreal, tiene 9 años, 3 meses. Diagnosticaron a José Omar a los 3 años. No es fácil encontrar escuela para ellos. El ambiente en el donde estamos inmersos tampoco nos ayuda mucho. Muchas veces la gente dice tiene una discapacidad y para tener la discapacidad necesita verla. Y nuestros chicos no se les nota nada. Son chicos muy normales. Para nosotros el que aprenda a leer, el que ya identifique algo es un gran reto para nosotros. Y pues la idea es integrarlo, pero es todo un reto. Judith, cuando te interrumpí por el corte, quería preguntarte, muchas veces una persona que vive el trastorno del autismo es un adulto, no es un niño. Así es. Y por distintas razones, tardíamente llega. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que una organización como Domus hace? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que ustedes hacen para poder darle ciertas habilidades o, no sé, orientaciones? Siempre tenemos que partir a cualquier edad, de entender al niño, al joven o al adulto, a su entorno, a su familia, quiénes son, qué necesitan, cómo se ha desarrollado, si ya han intentado distintas estrategias, analizar como las necesidades de la persona y de su familia. Una vez que hacemos eso, pasan a un proceso de diagnóstico. A veces es increíble, pero en este país todavía nos llegan de 13, 14, de 30 años sin diagnóstico. ¿El diagnóstico lo hace un psiquiatra? El diagnóstico lo hace un psiquiatra, un psiquiatra, lo puede hacer un psicólogo con conocimiento, lo puede hacer un neurólogo también, médicos. La identificación la puede hacer mucha gente, hasta los maestros,
pero ya el diagnóstico lo tiene que hacer gente con expertise, ¿no? Y una vez dado, nosotros a veces confirmamos el diagnóstico que traen o lo damos. Pero complementamos el diagnóstico con un proceso de valoración y de evaluación de cuáles son las competencias, lo que sí sabe hacer, los recursos que tiene el niño, las motivaciones, etcétera, o la persona. Y de ahí se diseña una estrategia de intervención. Existen como muchos tratamientos y formatos de intervención, terapias, además estrategias de ¿qué haces? ¿Lo dejas en su casa con pura terapia? ¿No? O lo mandas a puras terapias y el niño nunca va a la escuela, eso se hacía antes, sí. O, ok, empiezas a trabajar con la problemática principal del niño, es importantísimo involucrar a la familia y hacer que ellos sean parte de toda la estrategia y a la brevedad posible se le integra a un centro educativo, kinder, primaria, secundaria, lo que corresponda. No todos van a poder desarrollar porque la habilidad cognitiva varía, ¿no? en cada caso, y sin embargo hay chavos que terminan una carrera. Nosotros tenemos a un chico que solito, con la familia, con los apoyos que pudieron, es muy inteligente, terminó una carrera. Sin embargo, ya en la etapa adulta no se sabe adaptar, no puede conseguir empleo, no sabe qué hacer con esa carrera y con ese conocimiento que sí tiene. O chavos que terminan la secundaria y no, igual en ese momento las exigencias sociales hacen que se evidencie más claramente que ahí hay un trastorno, ¿no? Y hay la discriminación y hay realmente sin duda. Y además hay chavos que nos ha pasado que iban muy bien aceptados en la escuela, en el momento que se les da el diagnóstico, la palabra autismo da pánico a todo mundo. Entonces, ya era su alumno, llega con un diagnóstico y en ese momento las maestras dicen, nosotros no sabemos del tema. Y entonces en ese momento lo sacan un poco con la intención de que nos ayuden y todo. Y ahí es donde nosotros entramos, o lo que se busca es en sus escenarios, en sus espacios que le corresponden, ahí brindarle los apoyos para que pueda seguir funcionando. Pero no es fácil, hay chavitos muy complejos difícil. Y hay chiquitos que simplemente hay que hacer ajustes en el entorno, hay que darle los recursos y las terapias adecuadas para que pueda seguir evolucionando y creciendo y desarrollándose con sus compañeros y con sus amigos de su edad. Pero hay también, Cris, esto es realidad de que un niño, 4 años, 3 años, problemas conductuales, debe ser muy difícil. ¿Cómo hace la intervención cuando es alguien muy pequeño? Va desde la aceptación y el entorno puede ser totalmente, pues no el deseable, puede estar en pobreza, con pocos recursos, las distancias. ¿Estas intervenciones de ustedes es diaria? ¿Tienen que llevar todos los días el niño con ustedes? Así es. Bueno, los chiquitos, entre más, como decíamos, ¿no? entre más temprano puedan acceder a estos apoyos, los avances y los progresos, el pronóstico es mejor, ¿no? Pero lo que sí es importante es que una vez realizado el diagnóstico, la persona, el especialista encargado en hacer esta evaluación, tiene también la tarea, que me parece que es esencial, de ayudar a la familia a dirigir estas intervenciones, porque bueno, como es diverso el trastorno, también son en mí las cantidades de metodologías de intervención que pueden ayudar al niño a superar una serie de problemáticas, ¿no? Entonces, la familia no únicamente se está enfrentando al proceso de duelo, de entender que es un trastorno del espectro autista, sino entonces ahora voltea a ver hacia dónde hay 7 puertas o 8 puertas a las cuales puede acudir, y entonces el especialista tiene que ser el encargado de un poquito ayudarle a la familia a entender cuáles son, como decía Judith, las fortalezas del niño, las necesidades en las distintas áreas del desarrollo que está presentando, para ver entonces qué prioridades en cuestión del tratamiento este chiquito debe de tener. Efectivamente son intervenciones muy constantes, largas, ¿no? Largas, efectivamente, dependiendo de las características de cada niño. El niño tiene que recibir en ocasiones intervenciones a nivel conductual, otros chiquitos presentan alteraciones a nivel sensorial muchísimo más evidentes, entonces también requieren de una intervención de este tipo. ¿Sensorial como qué? Sensorial, ¿no los puedes tocar? ¿No toleran exactamente. La gran mayoría de los niños del espectro autista están presentando alteraciones en la manera en la que ellos reciben la información sensorial del entorno a través de todos los sentidos. Entonces habrá chiquitos que no toleren ciertas texturas, que no toleren ciertos sonidos, que no toleren ciertos olores, en fin, ¿no? Abarca todos los sentidos, y entonces esto
puede estar explicando ciertas alteraciones a nivel conductual también. Entonces, la intervención es completamente integral. Se tiene que buscar un modelo integral que permita trabajar en la medida de lo posible todas estas alteraciones que se están presentando. Y esto es un poco difícil, definitivamente, porque habrá algunas familias que tienen que ir trasladándose a recibir una terapia en un lado, otra terapia en otro lado, y no se integra, no se establece a veces una red de apoyo. Sí, debe ser muy, muy complejo y confuso. Estas orientaciones, hagan esto, vayan acá, aquí se resolvió. Y después está el tema, me quedo con la sensación de que, bueno, en el caso de que tienen la voluntad, existen puertas, digamos, gubernamentales, porque ustedes que vayan, porque bueno, es una suerte si logran acercarse, pero existen programas, digamos, de salud pública, porque tengo la sensación de que en pocas ciudades hay organizaciones o especialistas. O sea, ¿cómo está el panorama de atención público y privado? Yo creo que, bueno, de 15 años a la fecha ha habido grandes cambios, ¿no? Sí, efectivamente, no es suficiente, nunca es suficiente. A nivel estatal, yo creo que asociaciones civiles principalmente son las que empiezan a abrir puertas y fundaciones para trabajar los trastornos del espectro autista, pero a nivel público no son suficientes los apoyos. Está el Hospital Juan N. Navarro, que trabaja con niñitos dentro del espectro autista, y está el CISAME, que también trabaja con ellos, pero no es suficiente, son demasiados los casos, los apoyos no son suficientes, y hay muchos chiquitos que se quedan están en lista de espera, ¿no? Entonces, y otros no tienen la posibilidad de acceder a instituciones a nivel privado, que bueno, pueden rebasar a veces la cartera de cualquier familia, ¿no? Entonces, bueno, sí es un poco difícil. Revisaba para preparar este programa si había cifras, si había realmente una idea de cuántos niños o cuántos mexicanos están enfrentando este trastorno, y me encuentro que no hay una cifra. No. Y realmente no podemos dimensionar, aunque cada vez se oye más, y conocemos el enorme desafío que nos están explicando ustedes, pero ¿por qué no hay cifras? ¿Por qué no logramos ponerlo en el centro en términos de una jerarquía? En general todos los problemas de salud mental, pero también está en esta invisibilidad, en el cual pues las familias que logran identificar que algo pasa, llegan a esta palabra de trastorno, ¿no? Que también es una palabra compleja, y logran una identificación, pero ¿ustedes tienen alguna dimensión dónde se presenta más? ¿En toda la República? Obviamente no tiene ninguna diferenciación en función de ingreso, lo puede padecer vivir o enfrentar una familia de muchos recursos, de pocos recursos. ¿Qué sabemos en términos de la magnitud y extensión de este trastorno? Pues primero, en México y en todo el mundo, lo que sí sabemos es que se presenta en todas las razas, en todos los estratos socioeconómicos, en todos. Y quizás estuve hace poco en un congreso en Cuba, tienen datos bastante importantes, y parece que la prevalencia en países en donde hay menos desarrollo, ¿no? Menos contaminación y menos, en fin, este tipo de situaciones, hay un índice menor, pero sigue siendo alarmante a nivel mundial. El otro es, en México no tenemos ninguna cifra oficial, hay datos ahí aislados, algunos datos ha emitido el Juan N. Navarro, más en términos de qué le llega a la consulta y cómo se ha incrementado esta demanda. Pero no es ningún dato de saber cuántos niños mexicanos tienen autismo, ¿no? Lo otro, no hay ningún estudio. Yo creo que lo que explica esto está en varios niveles. Uno, el autismo no está tipificado como una discapacidad en la legislación mexicana. ¿No está? No. Entonces, la misma ley para las personas con discapacidad habla de discapacidad sensoriales, discapacidad física y discapacidad mental, ¿no? Sí. Y otros. En el otros es donde entraríamos el tema de autismo. Entonces no se identifica, y al no identificarse y no tipificarse, no se registra. Los instrumentos que han diseñado la SEP, por ejemplo, la circular 911, que van registrando en cada escuela qué tipo de niños, cuántos tienen, qué necesidades educativas especiales presentan, ahí se está registrando, ¿no? Pero son los niños que pueden acceder al sistema educativo regular oficial y particular también. Entonces, ahí se tienen datos y los que pueden ser integrados o han sido integrados de alguna manera. Entonces, no se tiene el dato. Lo que hacemos es partir de cifras internacionales,
de lo que marca, y hay organismos que son bastante, las cifras son muy alarmantes en Estados Unidos y en Japón, ¿no? Y en otros países es como más, un poquito menos alarmante, pero aún así está muy fuerte. Hubo un pequeño estudio aquí en México, en un estado, realizado con apoyo de una organización internacional, ATSM Speaks, y algunos grupos de México, y lo que detectaron era 1 de cada 230 niños en un estado de la República Mexicana, ¿no? Pero no hay cifras, ¿no? Déjame hacer un corte. A esta dimensión de la enorme realidad de que hay poca infraestructura de la sociedad civil, pública, tenemos esta realidad. Parece ser que nuevamente nos encontramos con un México social que invisibiliza los riesgos, los enormes desafíos que tiene una familia mexicana para poder apoyar a sus hijos. Si no está incluido en la legislación, como nos dice, si no hay una cifra, caemos en este enorme vacío. Como no tenemos una dimensión, pues está perdido en la compleja agenda del México social. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del desafío del trastorno autismo. Empezando por la misma familia, tu círculo más íntimo, desde ahí hay obstáculos. Una vez que tú como padre y madre lo aceptas, entonces viene tu familia extendida, ¿no? Ya que tu familia cercana lo aceptó, tiene que empezar una vida escolar. Entonces ahí te enfrentas al reto de a qué escuela lo inscribo, porque mi niño no es como cualquier niño de siéntate, mi hijo necesita instrucciones de forma dirigida, especial. Que nuestra sociedad no está del todo lista en estos temas, o sea, no es como en otros países, por ejemplo Estados Unidos, donde están muy relacionados y no sucede nada. Acá tú sales a comer a algún lado, tu hijo tiene una crisis y todo el mundo voltea a verte y con cierto morbo, ¿no? No con las ganas de ayudarte o algo. De las instituciones, pues yo creo que nos falta mucho. Honestamente creo que ahora sí veo que se preocupan más, hay más difusión, pero no creo que sea suficiente para la cantidad de niños que hay. Primero el desconocimiento. Es que nadie sabemos de lo que es autismo. Las escuelas no nos aceptan. Conseguir una escuela para ellos es difícil. Los seguros de gastos médicos mayores no nos atienden. Me costó mucho trabajo asegurar a mi hijo porque nos decían que no podía tener un seguro de gastos médicos por la enfermedad que tiene, cuando no es una enfermedad. Tengo muchos conocidos en la licencia que no nos dan el medicamento, lo diagnostican de manera que no es la adecuada. En las escuelas de gobierno tampoco nos ayudan mucho porque a veces no los apoyan. Desafortunadamente tienen que ir con alguna sombra y eso a veces aumenta demasiado los gastos y como papás pues a veces queremos darles lo mejor, pero pues también hay otros pequeños. Cris, me quedé con la reflexión que nos hacías de que ustedes dan recomendaciones después de un diagnóstico de los entornos, en los hogares, en los contextos de aquellos que viven este trastorno. Pero ¿qué pasa cuando la recomendación es, debe usted llevarlo más seguido a un parque, debe usted lograr que tenga los alimentos, debe usted tener un cuarto? O sea, atrás de eso también hay pobreza, desigualdad, entornos de desastre urbano. Y bueno, aparte de lo que quisiera también que me comentaran, o sea, ¿qué significa en términos de costos para una familia? Pues ir a estos diagnósticos, a estas orientaciones de estrategia. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo enfrentan esta realidad de que muchas familias quieren pero no tienen recursos? ¿Qué hay para apoyarlos? Así es. Bueno, nosotros como institución privada, llegan las familias que tienen esta posibilidad de acceder a estos apoyos, ¿no? A nivel público, como decíamos, hay muy pocas instituciones que lo pueden hacer y que realmente, les digo, los cupos y el cupo para que las familias accedan a estos apoyos es muy poco, es muy pobre. Entonces, las intervenciones, como lo comentábamos anteriormente, tienen que ir en torno a las necesidades de cada niño. Y creo que estas se pueden adecuar también a lo que cada familia puede o no brindarle a sus hijos. Yo creo que en mi experiencia y como yo he intentado trabajar con las familias con las que tengo oportunidad de trabajar, es empoderar a la familia, darles el mayor número de estrategias posibles para que puedan poner en práctica con sus hijos. Es también muy sabido
que hablar de un buen pronóstico también habla de una familia que se está involucrando en el proceso terapéutico. No podemos relegar toda la responsabilidad a las instituciones ni públicas ni privadas, porque bueno, evidentemente somos la base para empezar a establecer ciertas estrategias de acción y de intervención, pero si estas no se comparten y no se establece un plan de acción con la propia familia, entonces el trabajo queda completamente a medias, ¿no? Yo creo que el contexto familiar es indispensable para que el progreso en el niño sea muchísimo más fuerte. ¿El costo? ¿Cuánto cuesta una familia que llega, que tiene esa voluntad, pagamos de estas familias que sí tienen la voluntad, la estructura? Yo creo que... ¿Tiene algún costo? Por supuesto, digo, yo creo que hay en todos los rangos y yo creo que Judith me lo podrá decir. Habrá instituciones que a lo mejor los costos no son tan altos, pero habrá otras que de verdad no hay llenadera, o sea, se tienen que estar pagando distintas terapias, se tiene que estar pagando un colegio particular, las maestras de apoyo, que todas estas cosas van generando más y más y más gastos, ¿no? Entonces, costos pueden ser tan altos como lo podamos pensar. Bueno, en ese sentido... Y yo agregaría que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, las madres tienen que dejar de trabajar. Que eso ya implica una enorme decisión, o sea... Totalmente, porque no hay como un chiquito con autismo, un joven con autismo requiere de atención personalizada, de mucha contención, de, como decía Crisanta, llévalo a la terapia, llévalo a la escuela. ¿Se puede acceder a los servicios públicos? Claro que sí, y las escuelas públicas nos abren las puertas, pero algunas familias tienen que pagar la colegiatura, tienen que pagar los servicios especializados de apoyo para la inclusión educativa. Esto incluye estas figuras sombra. Figuras sombras de alguien que esté cerca. Nosotros le llamamos asesor en inclusión porque el rol es muy importante. Sí. Este personaje acompaña al niño en toda la jornada educativa, por ejemplo. Pues tú estás hablando de un sueldo de una persona para que el niño pueda participar en la escuela. O sea, de que se puede, se puede. México tiene los mejores ejemplos, yo diría, en cuanto a estrategias y de formas de intervención, y que unos cuantas familias pueden acceder a ellos. Y la mayoría no tiene acceso a eso. Nos enfrentamos a un gran desconocimiento del cuerpo docente, a muchos prejuicios en términos de que no, con los autistas no se puede, ¿no? Y les da mucho miedo, cuando la verdad es que el grueso de la población con autismo puede ir a la escuela, puede funcionar, pero hay que hacer ciertas Sí, pero hay una realidad del impacto económico, emocional. El impacto económico emocional es muy fuerte y de largo plazo. Y yo he oído de casos en que un padre, ante enfrentar la idea que su hijo tiene algún trastorno de algún tipo, simplemente huye, deja a la mujer, deja a la madre que no puede dejar de trabajar. El porcentaje de divorcios es mucho mayor que el de la población normal. El abandono de las familias, casos de suicidio también, por eso, de enfermedad en los padres. Tengo la impresión tengo la certeza de que, pese al enorme esfuerzo que algunas organizaciones hacen, los gobiernos son omisos porque no basta. Y la verdad que esta realidad de familias integradas, con capacidades económicas, con la red de afectos de todo su entorno, pues estamos hablando de un núcleo muy pequeño. Así es. La realidad es que muchas veces este trastorno, como otros, caen en las situaciones de pobreza, violencia intrafamiliar, un hacinamiento en las viviendas. O familias que te dicen, pues yo tengo que dejar a mi niña amarradita, y no es abuso, ni nada de eso, amarrada, porque si no corre peligro, y tengo que salir a buscar la comida del día. ¿Qué haces con esa mamá? O sea, sí le damos educación, sí le damos capacitación, pero hay circunstancias de pobreza, de violencia, ¿no? en los entornos sociales en los que están esos niños, que dificultan mucho más la situación. Y no hay recursos, ni siquiera a veces pues una guardería. O sea, olvídate del tratamiento, simplemente que sean recibidos en las guarderías, desde ahí empieza la discriminación y estas familias se ven totalmente segregadas y aisladas y expuestas a un futuro, pues la verdad, muy poco alentador. Porque en un país en que 8 de cada 10 son mexicanos que viven en pobreza o son vulnerables, que hay una enorme desigualdad, un trastorno de estos tipos acentúa todas las carencias, y obviamente yo sí veo una ausencia del gobierno. Y en ese sentido está la otra parte. ¿Cuántas organizaciones como las de ustedes existen en el país? ¿Tienen ustedes algún registro? No hay datos, pero yo creo que ha de haber alrededor de, no sé, escasas 100 y tantas instituciones. Hay muchas más, o sea,
Yo pertenezco a una institución que fue la primera institución del país, Domus, y pues nos tocó nacer cuando no había nada en México, ni había cero conocimiento. Hoy en día el panorama es mucho más alentador. Hay organizaciones en varios estados, organizaciones formadas por padres de familia, porque nos enfrentamos a la situación de o no hago, o busco en otro país, o construyo algo en mi entidad, ¿no? Platícame, estas organizaciones, ¿cómo se financian? ¿Cómo operan? ¿Cómo logran ustedes dar esa atención? ¿Domus cómo lo hace? Domus a través de campañas de donativos. Tenemos un fondo de becas para aquellas familias que no pueden. O sea, si alguien que nos está viendo quiere donar, vamos bienvenida. Vamos a poner ahí los datos de ustedes para que puedan Así fortalecer su actividad. Y estamos desarrollando un proyecto nuevo basado en la comunidad, basado en el entrenamiento y fortalecimiento y empoderamiento de las familias. Pero básicamente están en la Ciudad de México. Nosotros estamos en la Ciudad de México y tenemos algo que se llama Domus a Distancia, que cubre un poquito algunas necesidades de algunas familias que pueden empezar a funcionar a través del internet y pero sí tienen que hacer ciertos viajes a la Ciudad de México y cosas así. ¿Tú, Cris, cómo operan? Bueno, el Centro Psicopedagógico Montes Urales principalmente lo que trabaja son terapias a nivel privado. En los últimos 2 años lo que hemos intentado es trabajar sobre la parte de la formación de especialistas. Exacto. En la que Domus participa con nosotros, de lo cual agradecemos enormemente. Consideramos que, bueno, esta es una parte esencial debido a la cantidad de casos que en la actualidad se están presentando y a que en muchas instituciones, tanto educativas como de salud, no existe el conocimiento de lo que son los trastornos del espectro autista. Entonces, el Centro Psicopedagógico Montes Urales, junto con el Centro de Estudios Superiores en Educación en la ciudad de Jalapa y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, formaron la primera especialidad en intervención educativa y tratamiento del autismo, con la intención de formar especialistas en autismo, en cómo trabajar con estos chiquitos. Y la idea fue juntar a distintas asociaciones y especialistas en estos trastornos y en las distintas metodologías de intervención, pues para poder formar a más personas que puedan trabajar con estos chiquitos. ¿Y dónde están ustedes físicamente? Nosotros estamos en la Ciudad de México, en las Lomas de Chapultepec, y ahí trabajamos a nivel privado terapias, específicamente cuestiones de habilidades sociales, terapias de lenguaje y de comunicación. Y bueno, en general, bueno, trabajamos muchos aspectos a nivel integral con chiquitos dentro del espectro autista. Y bueno, ahorita digamos que nuestro tesoro es este proyecto de formación para especialistas. Déjame ir a un corte, estamos hablando de autismo. La realidad de que hay organizaciones que requieren el apoyo voluntario para fortalecer su actividad y bueno, están los datos ahí en su pantalla. Pero por otra parte me queda esta terrible sensación. Estamos haciendo muy poco como país, el gobierno, el sector público, no logra poner en la agenda y nuevamente el caso, pensar en familias, hogares indígenas, rurales, marginados, que están muy lejos de todas esas orientaciones y que viven el enorme dolor de ver a sus hijos, sus parientes con algo que no son funcionales y que no encuentran ningún apoyo. No podemos seguir negando estas realidades y sobre todo no puede ser omiso el gobierno, los gobiernos, de realmente crear ventanas, espacios, oportunidades para los más necesitados. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Falta muchísima apertura de los doctores, comprensión hacia los padres, educación en ellos. Tú llegas a un hospital a querer una terapia para el autismo y no existe, te mandan a psicología, a psiquiatría. Los sistemas de salud tienen que empezar a ver eso. En los niños lo que sí pueden hacer y no lo que evidentemente les cuesta mucho más trabajo. Y de la sociedad, pues comprensión, entendimiento, educación. En México hace muchísima falta concientización del autismo. ¿Qué necesitamos? Pues más difusión, ¿no? Más apoyo y bueno, el apoyo tiene que venir por el sector salud, o, no sé, algo así. Hagan esa difusión y ese apoyo. O sea. A nivel gobierno yo creo que nos ayudaría mucho que hubiera algún programa específico para que nos pudieran apoyar, sobre todo medicamentos, en seguimientos, en las escuelas. Yo creo que en las escuelas nos ayudarían demasiado, donde hubiera realmente algo, que los maestros estuvieran preparados para poder recibir a nuestros niños. Porque si no, lo que sucede es que los dejan a un lado y no saben trabajar con ellos.
Judy, después de este gran diagnóstico, panorama que me genera una sensación de enorme preocupación, porque me puedo imaginar familias que no tienen los recursos para llevarlos y no tienen la suerte de encontrarse con ustedes. A mí me gustaría, bueno, si ustedes pudieran un listado de acciones o tareas que debería hacer el gobierno o las universidades públicas, ¿cuáles serían? Porque creo que ustedes hacen una labor enorme, pero dentro del contexto, un contexto económico, sigue siendo pequeño y limitado a los que pueden estar cerca o tienen el recurso para llegar. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debería estar señalando? ¿Qué son las cosas que ustedes podrían, estas 5 cosas hay que hacer? Pues yo hablaría primero de una gran difusión del tema. O sea, parte importante es porque no existe, es como si no existiera el autismo, no hay conocimiento ni en el público, pero tampoco en los especialistas, y no hay una agenda de gobierno que diga hay que hacer esto. Hay iniciativas aisladas, ¿no? De repente a algún gobernador le toca la sensibilidad y crean algunas organizaciones, sé de algunas de ellas, pero son esfuerzos aislados, no coordinados. A mí me preocupa mucho porque hay una postura muy, muy médica de intervención, y este tema no es solamente médico. O sea, sí tienen que poner su parte, pero es el primer paso, el primer escalón. Los demás escalones, que es hasta la etapa adulta, corresponden al sector educativo, social, todo. Yo creo que tendríamos, yo diría es así difusión, así como existe, estoy diciendo a lo mejor mi sueño ideal, así como existe una cartilla de vacunación, deberíamos de tener una cartilla de desarrollo que tuviera indicadores precisos en donde puntos de alarma para cualquier trastorno o para cualquier dificultad o digamos cuestiones de aprendizaje o procesos de trastornos más complejos como es el trastorno del espectro autista, en donde hay momentos claves, etapas claves del desarrollo que se podría identificar a muy buen tiempo esta situación. La otra cosa es el sector médico y el sector educativo tendrían que estar como más de la mano, no tan separados. Esto no es, el médico dice no es mi asunto y los manda a la calle, no los manda a ningún otro lado. O sea, no hay una coordinación entre los distintos sectores. Yo creo que ese sería uno puntual y empezar quizás a tomar una cifra, empezar a tomar datos. Hacer estudios para tener una dimensión. Hacer estudios para saber, pues yo creo que ningún país o ningún gobierno puede hacer algo si no sabe de qué tamaño es el problema. Y no sabemos de qué tamaño es el problema. Lo que sí sé es que es grandísimo. Y no sabemos porque hay una decisión de que no estudiarlo y no dimensionarlo, déjenme decirlo así. Hay una omisión de responsabilidad. Entonces tenemos difusión, tenemos el tema que ya tocaron, formar especialistas. Así es. Tenemos una propuesta que no creo que esté muy lejana de poderse aplicar si hubiera la voluntad, una cartilla que permita diagnosticar algunos elementos, ¿no? Que permita... O dar seguimiento, por ejemplo, si hay indicadores de riesgo, pues le da seguimiento a esa criatura y a lo mejor su futuro es distinto si no te esperas 5 años después a que ya tiene un problema complicadísimo. Y por otra parte, el cuarto sería que haya realmente la voluntad de dimensionar para saber la enorme realidad de un país que no está realmente cumpliendo los derechos de estos mexicanos que viven un trastorno y deberían tener el apoyo público. ¿Qué otras cosas podríamos añadir, Cris? Bueno, yo agregaría también en esta parte que decía Judith, en el tema de la formación, no solamente especialistas, pero también hay maestros de educación especial, todas estas personas que están dentro de esta área educativa que tampoco tienen las bases elementales de lo que son los trastornos del espectro autista y que son los que podrían dar las intervenciones a nivel educativo. En este tema también, en el sistema de inclusión educativa, también las familias se topan con muchísimos obstáculos. Los niños pueden acceder, sí pueden acceder con los apoyos y con las adecuaciones necesarias, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones se tocan muchísimas puertas a nivel educativo y los espacios para que estos chiquitos puedan entrar dentro del sistema son pocos también, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido y a nivel educativo se podrían hacer muchísimas modificaciones al respecto. Los médicos también tienen muy poco conocimiento al respecto. Los pediatras, que son quienes en estos primeros años van trabajando de la mano con las familias, observando cómo van el desarrollo del niño, yo creo que ellos serían también un elemento clave para poder detectar si hay algo que se está saliendo fuera, ¿no? de lo esperado en el desarrollo. Y bueno, por otro lado, creo que la parte de la investigación, ¿no? Yo creo que ahí tendría que ser también un apoyo importantísimo para que estas cifras específicamente en México pudieran ser muchísimo más claras, porque claro, nos basamos en
en cifras de Estados Unidos o en cifras de otros países y que probablemente puedan estar también hablándonos de que la incidencia va en aumento, ¿no? Pero ¿qué más podríamos hacer a partir de estos resultados? Obviamente está el tema de los apoyos económicos a las familias para poder enfrentar esto, pero hay otras estructuras, déjame preguntar, Teletón ¿tiene alguna vinculación con ustedes? Porque a veces recaudan recursos, no solo para sus centros, ¿ustedes tienen algún vínculo, los fondea, tienen noción de porque finalmente en el país se ha convertido en referente, por lo menos público, y invisibilizando otros esfuerzos, pero ¿hay algún vínculo de ustedes con Teletón? Bueno, en el caso de Montes Urales no existe. Creo que sí ha habido, por lo menos en este sentido, un avance, porque hay un sector de la sociedad que puede acceder, pero es un sector también muy corto. Son chiquitos que pueden acceder a estos apoyos me parece de los 3 a los 8 años. De los 2 a los 8 años solamente. O sea, Teletón sí tiene una ventanilla o atención, pero está limitado. Está limitado, está en Ecatepec, hay un centro de autismo Teletón. Domus sí tiene vínculo con Autismo Teletón, desde que nació. Pudimos participar un poquito en alguna estrategia, que no alcanza tampoco, ¿no? Cada vez que desarrollamos nosotros algún proyecto como el que mencioné hace un momento, ¿no? de capacitación a familias, pues lo que hice fue recurrir a ellos y nos enviaron algunas familias que ya están en lista de espera. O sea, aún un centro como Autismo Teletón que tiene esta limitación del rango de edad, ¿no? Que sería un tema a discutir, porque finalmente... Totalmente. Y también el tema a discutir es que el autismo no se puede, digamos, atender con 2 horas a la semana. No alcanza para nada. De hecho, el solo traslado de la familia a esos centros no terapéuticos hace que el efecto, ¿no? Y luego 3 horas de regreso a sus hogares, pues ya perdió todo efecto. No se puede generalizar. No es algo que se atienda con una terapia aislada, ¿no? Se requiere de una intervención más holística, más completa, mayor contención a la familia, sobre todo en aquellos casos en donde el comportamiento y la forma de manifestación del trastorno. Sí, me imagino apoyo a la familia, porque debe ser una tensión enorme. O sea, hay mamás que dicen, no me puedo enfermar. No me puedo operar porque quién lo cuida y nadie de mi familia, me cuidan a los otros pero no a este chamaco, no tengo con quién dejarlo, no hay un minuto en el que él pueda estar tranquilo porque siempre tiene que estar con vigilancia. Sí, hay otros chicos con otras limitaciones que su funcionamiento no desgasta de esta manera a las familias. Entonces, esto es lo que yo diría es, el gobierno, uno debería de verdad, ponerlo en la agenda pública, porque es de interés, es prioritario, es agravante la circunstancia que vivimos algunas familias, que nunca está resuelto, que no podemos, las mamás que te dicen, de verdad no me puedo morir en paz. Bueno, esta tragedia que yo he oído y tengo certeza que existe, de una madre que ha sostenido a su hijo que tiene, de ponerlo porque es una realidad, cáncer terminal y sabe que en 6, 7 meses no hay, hasta donde yo entiendo, ninguna institución gubernamental para que niño para o que le dé adulto, contención. Simplemente para cuidarlo. La enorme ruptura del sistema de asistencia social, en este caso que es dramático y que está pasando. Y es que claro, pensamos siempre en los niños del trastorno del espectro autista, ¿no? Y no son niños, los niños crecen, son adolescentes y tienen otras necesidades. Y estos adolescentes después se convierten en adultos. Debe ser muy complejo por supuesto. la y interacción. aún en la etapa adulta, chavos muy funcionales que pueden transportarse, que pueden con apoyos acceder a un empleo, van a requerir de tutelaje, de acompañamiento a lo largo de toda su vida. Así es. O sea, así solitos. No, y más en estos entornos que tenemos urbanos, ¿no? de desastre, pues. Así es. Y en esta ciudad tan compleja, ¿no? En otros países es más fácil hasta los traslados y todo, pero aquí se torna, o sea, hay familias que una mamá me decía, yo no tengo prácticamente nada empleada, ¿no? Y tuvo que comprarse un cochecito como pudo. Llegó un momento en que el transporte público no era viable para este muchacho, ¿no? Y pareciera un lujo. Era una verdadera necesidad que pudiera contar con un vehículo para poder simplemente llevarlo de su casa a Domus a que recibiera sus terapias y sus programas y toda su integración, ¿no? Yo quiero agradecerles muchísimo estar aquí en el Estudio México Social, poner el acento en un trastorno, el autismo, que finalmente está hoy afectando probablemente a miles de mexicanos,
en entornos de pobreza, desigualdad, sin los apoyos. Y hay organizaciones como las que están aquí en el Estudio de México Social que requieren su apoyo para seguir haciendo, pero no basta por la magnitud de un trastorno que sin duda, por lo menos hay percepciones que crece y que está y que hay muchísimos niños y adultos que lo viven, no han sido diagnosticados y seguramente están enfrentando un entorno, pues yo creo, caracterizado por soledad, tristeza, violencia. Y nuevamente, México Social no puede realmente existir si no logramos poner en la agenda pública, una enfermedad o un trastorno, como dirían los especialistas, pues que tiene mucho que hacerse para que todos ellos con el trastorno puedan tener una vida digna. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes por acompañarnos en el Estudio de México Social.